¿Qué tal? Mi nombre es Saúl Montoro y les doy la bienvenida a este programa de Cine en Contexto, donde vamos a tratar, al ser el último programa de la temporada, lo quise cerrar con una personalidad que no ha sido muy bien tratada en el cine. Y me refiero a mi general Zapata. Comenzamos. Y justamente para tratar este tema, pues me tuve que rodear de dos expertos en la figura de Zapata, a dos expertos en la cuestión de cinematografía y en dos grandes amigos, uno de ellos colega, el otro es amigo de hace mucho tiempo, que no podría decir que soy colega tuyo porque yo no soy historiador, pero bueno, comenzamos con tu nombre completo. Es que yo a él lo conozco desde la prepa. Y en la prepa yo lo conozco como Damián, pero en el ámbito profesional académico se te conoce como Edgar Damián Rojano García. Así es. Qué gusto verte. Bienvenido. Es un gusto participar en este proyecto. Estoy infinitamente agradecido para hablar sobre un tema que me apasiona y del cual me ocupo bastante, que es la figura del general Zapata y el zapatismo. Como debe de ser. Sí, así es. Y por el otro lado. Oh. Ay, caramba. De José Antonio. Digo, eres Maestro, colega, sí. eres una persona que yo sigo, que yo leo, que me gusta la forma en la que abordas el cine, la forma en la que abordas los temas cinematográficos, es realmente admirable. Y yo creo que eres de las figuras actuales en la cinematografía en las que muchos de nuestros maestros, Gustavo García y todos ellos, se sentían realmente orgullosos de que estás comunicando la cinematografía de cine. Gracias, Saúl. Pues sí, muchas gracias sobre todo por la oportunidad de compartir. Si fuera Zapata en el cine o el cine y el árbol, no importa. A mí hablar de cine me encanta, más en un espacio como el tuyo. Así que bueno, pues es un honor compartir espacio contigo, también con Damián. Y bueno, pues vamos a hablar de esa figura, como tú bien dices, que el cine no le ha hecho la justicia necesaria, que es el general Emiliano Zapata. Así que feliz y ojalá que, bien como tú dices, pues que don Emilio García Riera y Gustavo y mucha gente que quisimos y admiramos tanto, pues estén orgullosos de nuestra labor. Desde luego que sí. Esperemos que sí. Claro que sí. Y bueno, Zapata, Emiliano Zapata. Por un lado, tenemos la figura que se ha hecho hasta el cansancio, que es de Pancho Villa. ¿No? A Pancho Villa lo han explotado, que nomás le faltan chocolates, ¿no? Pero bueno, se ha escrito tanto, se ha llevado tanto al cine de Villa, que bueno, pues al final, pues era un cuate que, como lo estábamos platicando detrás de cámara, ¿no? Era una figura que pues robaba vacas y de repente se volvió un prócer de la nación, ¿no? Es como el ejemplo vivo del que puedes hacer lo que quieras y llegar a donde estás, ¿no? Entonces yo creo que por eso como que hay mucha identificación. Sin embargo, Zapata creo que es una figura completamente diferente porque, número uno, de alguna forma era educado. De alguna forma tenía una personalidad más definida, ¿no? Era un hombre que, a diferencia de Villa, que también imponía, pero en la figura de Zapata era un hombre que todo él emanaba no solo poder, sino emanaba tranquilidad, emanaba pues, hasta ganas de decir, pues quiero que sea mi amigo, ¿no? O sea, que usted diga qué hago y para allá voy, ¿no? Pues por eso es el general, ni más ni menos, ¿no? Entonces, el que no se le haya podido llevar bien a la cinematografía, o sea, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Porque no es una figura tan popular en cuanto a la identificación? No, ¿o porque simple y sencillamente porque no cumple con los requisitos del pobre poderoso? ¿Quién quiere empezar? A ver, bueno, si quieres, como le diste la vuelta al cine, vamos de parte mía. A ver, hablamos de un arte que es comercio, que es industria y que mueve millones de dólares en el mundo cada minuto.
Efectivamente, la figura de Villa llega incluso hasta la parodia. El general Agallón Mafafas de los Polivoces está inspirado en las interpretaciones que hizo Pedro Armendáriz de Pancho Villa en las películas de Ismael Rodríguez con su "Sí, mi muchachito", ¿no? Entonces, bueno, Zapata sería impensable verlo en tono paródico, ¿no? Ahora, ¿por qué, desde mi perspectiva, por qué Zapata no tiene el mismo ranking, el mismo rating de Villa para el cine? Por una razón muy especial. Zapata es la revolución que se pelea por la tierra y la libertad. Es la revolución de los ideales, es la revolución del tipo que es estratega, que es un hombre sabio, que es un hombre del campo, que sabe los problemas del campo, y pues eso no vende. No, claro. ¿No? O sea, ¿para qué voy a ir al cine a ver la historia de un hombre sabio, de un hombre que sabe, que tiene conciencia social, que mueve a la masa socialmente, a la rebelión, a la lucha, cuando puedo ver al otro personaje que siempre es folclore y siempre tiene sus viejas a la orilla y siempre va a caer en eso, ¿no? Entonces los mismos productores del cine mexicano clásico y no tan clásico, pues dicen, Zapata, who cares? Zapata, ¿a quién le importa? ¿no? Entonces la filmografía del zapatismo no es una filmografía breve, hay muchas películas sobre el zapatismo y sobre la figura de Zapata, pero en un péndulo que va oscilando de este retrato de la revolución pura a incluso en manos del maestro Alfonso Arau convertirlo en un personaje cómico, místico, musical, ¿no? Entonces, si nos vamos a eso, ese es el problema, el zapatismo no vende. Los ideales, la lucha por ideales en el cine, a lo mejor a Damián y a ti y a mí sí vamos y pagamos el boleto, pero la persona que se va a comprar un combo de nachos con palomitas y refresco, que va al cine a divertirse y no a pensar y no a tener una conciencia histórica, el zapatismo le vale madre. Ellos quieren ver batallas, pasión, traiciones. Hay una gran traición que termina con la vida de Emiliano Zapata, pero es una traición donde él prácticamente vive una pasión cristiana para convertirse en mito. ¿A quién le importa eso? Eso no nos importa. Entonces, los mismos productores del cine mexicano siempre favorecieron la figura de Villa por todas estas características folclóricas, machistas, históricas de todo tipo, y el zapatismo se reduce a un número de películas muy interesantes, pero donde pues también se da esa pelea entre la industria, lo comercial, lo histórico, el valor histórico de las mismas películas. Entonces eso, mi respuesta sería esa: el zapatismo no vende, porque hablamos de una lucha de ideales, de una lucha tan exageradamente pura que no vende boletos en las taquillas. Por lo mismo, entonces, y pasando a la parte histórica, por lo mismo entonces es que no se han respetado los datos duros, no se han respetado las lógicas de cómo contar la historia, porque simple y sencillamente a palabra de Antonio, pues sí, no les importa, ¿no? Mira, nada más un dato curioso. Fíjate que hacia los años 50 del siglo pasado, cuando el nombre de Francisco Villa iba a ser colocado en el muro de honor de la Cámara, hubo una discusión sobre el papel que realmente había jugado Pancho Villa en la historia. Y uno pensaría que en tiempos de la hegemonía del PRI, de que planchaba absolutamente todo, inclusive la historia, hubo una polémica sobre si era un bandolero o era un revolucionario. Y bueno, al final se impuso colocarlo en el muro de honor de la Cámara, pero bueno, un poco nos deja ver como esta imagen de un personaje mucho más polémico que el de Emiliano Zapata, ¿no? Entrando en materia con el zapatismo, para mí hay como dos cuestiones por las cuales el zapatismo, o Emiliano Zapata y el zapatismo no es tomado en cuenta en la filmografía como en otros personajes y otros pasajes. Uno es que Zapata es un personaje dado en sí mismo. No sé si me explico, ¿no? No es un personaje que se construya. Claro, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú vas a ver una película de Emiliano Zapata, casi ya sabes lo que va a suceder. Ah, sí. ¿No? O sea, es un personaje que se hace líder campesino y que terminará sus días bajo una traición, ¿no? Y la otra cosa es que la historia, los datos duros, se ha supeditado a la cuestión del cine, ¿no? Esta cuestión que seguramente vende más, la cuestión de las batallas y de los momentos apoteósicos, ¿no? Que el zapatismo no tiene, porque no es un movimiento de las grandes batallas, por ejemplo, ¿no? Platicaba con Saúl sobre las escenas en Casals, la de Casals. En Casals, ¿no? Emiliano Zapata. Los zapatistas jamás pelearon
en la forma en la cual está representada ahí con Casals, porque era una guerra de guerrillas. O sea, nunca tuvieron un gran ejército, nunca tuvieron grandes armas, nunca tuvieron todos los caballos y todas las cananas y los rifles, nunca, ¿no? Entonces, la representación que se hace del zapatismo no se apega, digamos, a los hechos, pero entiendo que se ha modificado para atraer a un público que está más interesado en la acción, ¿no? En estas cuestiones. Entonces creo y bueno, la figura en sí misma de Emiliano Zapata, que creo que no ha tenido suerte en ser tratada, porque también creo que desde mi muy particular punto de vista, es el personaje más importante, el héroe más importante de la historia mexicana. Y si no, veamos lo que va a pasar el próximo 10 de abril, que es su aniversario luctuoso, que la gente saldrá a marchar, lo cual no hace ni siquiera con Benito Juárez, ¿no? Que es el gran prócer de la nación mexicana. Y vaya que le han dado coba también a Benito Juárez y tampoco ha sido muy bien tratado en el cine, ¿no? Sí. Pobre cuate, pero en fin. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, Benito Juárez en algunas representaciones José Carlos Ruiz, que está bastante bien, pero bueno. A ver, quiero tratar algo, lo que comenta Damián, que dice que Zapata es un personaje que en cuanto uno lo ve ya tiene un destino manifiesto. Sí, pues es como Jesucristo, ¿no? O sea, uno ve una película de Cristo y dices, ya sé dónde empieza, ya sé dónde va a acabar. Igual y no acaba hasta el domingo de resurrección, igual y acaba el Viernes Santo, bueno, pero para eso va. Y con la cosa que además sabemos, el Inter también. Claro, entonces ya no hay problema. A ver, el desierto, el regreso, María Magdalena, llegamos al Viernes Santo. Pobre de ti si te atreves a mostrar otra idea, claro, como en la Última Tentación de Cristo, totalmente, y luego andan quemando cines. Pero bueno, en el caso de Zapata, yo los invitaría a hacer un recorrido brevísimo por los rostros que ha tenido el general Zapata en el cine. Los rostros, me refiero al rostro. Por ejemplo, aunque no es Zapata en el cuento ni en la historia, el personaje que hace Antonio R. Frausto en El compadre Mendoza es Emiliano Zapata. El general Felipe Nieto es Emiliano Zapata. Totalmente. Un rostro que obviamente Fernando de Fuentes, que vio a Zapata en vivo, sabe muy bien que a Frausto le puede dar este aura de un cuate que pelea por la tierra, pelea por ideales, pelea por la libertad. Desea a la mujer de su compadre, pero siempre se mantendrá muy, muy incólume, porque sabe que es su compadre. El compadre no tendrá la misma ética con él, ya sabremos por qué. Luego, por ejemplo, viene el rostro de Marlon Brando, rarísimo, con unos ojos papujos muy extraños que le puso Elia Kazan, pero ahí el rostro de un Brando extraño interpretando a Zapata se beneficia mucho del guión. El guión lo hizo John Steinbeck. Entonces estamos ante una voz crítica a la vida americana que retoma la vida de Zapata y la pone así. Antonio Aguilar se topó con un director-autor, era Felipe Casals, entonces siempre está incómodo Antonio Aguilar como Zapata, lo vemos hierático, lo vemos de piedra, caray, no, pues sí, hay que pelear por la tierra y la libertad, ¿no? O sea, pero él no sabe si es Pancho Villa o es Zapata o es Tony Aguilar. En algún momento le dijo a Casals, oiga, ¿puedo sacar mi guitarra y cantar? Le dijo, claro que no, esto no es una película de... ¿no? Entonces, entonces, bueno, ahí está el rostro de Antonio Aguilar. Por eso no hicieron la segunda parte. Exactamente. Por eso Casals dijo, no. Entonces, y luego hizo Pancho Villa Antonio Aguilar y lo convirtió en Antonio Aguilar. Exacto. Y finalmente, por ejemplo, el rostro del potrillo, que de Alejandro Fernández, en la mitología de Arau, pues es este rostro de un Zapata guapo, un Zapata bien plantado, un Zapata que en cualquier momento puede ponerse a cantar si lo decide. Entonces, bueno, estamos viendo que el propio rostro de Emiliano Zapata no es un rostro que encuentre una solidez en el cine. Claro. El mejor rostro de Emiliano Zapata es el rostro de Zapata mismo, en estas películas de los hermanos Alba, de Salvador Toscano, que fue el pionero del cine mexicano que más se acercó al zapatismo. Podemos ver a Zapata departiendo con Villa en Palacio Nacional y Zapata está tranquilo, Zapata no tiene actitudes de ninguna forma, está tranquilo, está viendo a su gente ahí en Palacio Nacional y bueno, Salvador Toscano también nos pone la cara trágica de Emiliano Zapata. Él filmó el sepelio de Zapata allá en Morelos con este rostro ensangrentado, abotagado dentro de un ataúd con la gente señalando el cadáver. Ese es el verdadero rostro de Zapata. Totalmente. Yo creo que a diferencia de Pancho Villa, donde Pedro Armendáriz o Domingo Soler, extraordinario en Vámonos con Pancho Villa, lograron acercarse a ese rostro.
Emiliano Zapata no ha encontrado ni siquiera un rostro que realmente nos diga, ese es Zapata. Yo en todo caso me quedo con el rostro que no es, que es el rostro de Frausto en El compadre Mendoza. Que sí, que es realmente grandioso, No, pero eso justamente me lleva al Zapata documentado, al Zapata real, Sí, ¿no? exacto. De no sé cuántos, creo que obviamente el trabajo de documentar a Zapata y al zapatismo es muchísimo más afortunado que lo que se ha Claro. hecho en lo que es la ficción, ¿no? Y bueno, justamente comenzando con todo lo que hicieron estos pioneros del cine, y luego, no sé por qué me viene a la mente Los zapatos de Zapata. O sea, Claro, Luciano Larovina. Exacto, me viene a la mente esta otra que es, qué horror, el nombre se me olvidó y qué bueno que me dedico a esto, ¿no? De los rostros de los ancianos, Los últimos zapatistas, ¿no? Que también lo platicábamos por detrás de cámaras, es un documento doloroso, Así es. ¿no? Entonces, pues, por favor. Nada más, no sé ustedes qué opinen en términos como de la recreación histórica en general, pues, Sí. ¿no? En este caso de México, pues, ¿no? Pero en un personaje que ha existido, ¿no? Que forma parte de la historia, esta cuestión del acercamiento físico al personaje Sí. es como muy complejo, ¿no? Y pareciera ser que quisieran dotarlo de todas las características que tuvo en su pasado para que sea el personaje que encarne, ¿no? En este caso, Emiliano Zapata. Claro. Lo cual, evidentemente, como bien mencionas, no se logra, ¿no? O sea, no ha habido quien, Sí. no hay un Zapata como que digamos, ese es la reencarnación del general Emiliano Quizás Zapata. sus bigotes, por ejemplo, son puntiagudos. No, es que ese es el asunto, pues, o sea, creen que sí, tienen unos grandes bigotes, Sí. ¿no? Incluso eres zapatista, entonces tienes grandes bigotes, un gran sombrero, Sí, ¿no? exacto. sí. Entonces, y eso pareciera que es la imagen, pero evidentemente es una cuestión totalmente distorsionada, pues, ¿no? Y la otra parte que tiene que ver con la figura de Emiliano Zapata, hay muchas referencias históricas sobre quién era el personaje, ¿no? Y creo que no ha habido como mucha fortuna en términos como de retomar esas cuestiones que me parece que en tono dramático, y ustedes saben mejor de cine que yo, darían como elementos para una reconstrucción del personaje, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de que es un personaje que va en el tiempo va a rescatar las tierras, ¿no? O sea, este pasaje en donde le dice a su papá, pues cuando yo sea grande voy a recuperar las tierras, existe, pues, ¿no? Es real, está registrado en la historia, ¿no? El papel que tiene en términos del ser el líder de un pueblo, ¿no? De cómo el pueblo, Emiliano Zapata encarna al pueblo, ¿no? Hay un pasaje en donde el doctor Atul, que está muy cercano, el pintor, ¿no? Está muy cercano a Carranza, se sorprende, ¿no? Es que yo voy y veo a la gente que está, Emiliano Zapata les dice, se me quedan ahí 3 días, y ellos están ahí 3 días, y ellos prenden veladoras para que a don Emiliano no le pase nada, ¿no? Y lo sorprende, pues, ¿no? Hasta la cuestión del mito, pues, ¿no? Esta que también retratan al final, me parece que, a mí me gusta mucho la de Viva Zapata, ¿no? Esta cuestión alegórica de Zapata no ha muerto, ¿no? Sí. Que es una cuestión que Morelos estaba viva hasta hace algunos años. La gente pensaba, en efecto, que Zapata no había muerto. Se había ido a Arabia. Que se había ido a Arabia con un compadre para salvar el trance de la muerte, ¿no? Claro, Entonces, claro. estos elementos que anoto son como, a mí me parece que son estupendos en términos Son como bellísimos. de crear el personaje y que han sido tomados tangencialmente, así como cuestiones accidentales, en aras de construir un personaje distinto, ¿no? Me parece. Claro. Incluso hablando de esta transfiguración, por ejemplo, el maestro José Carlos Ruiz contaba de cuando precisamente un personaje y un actor se vuelven la imagen de. Exacto. Por ejemplo, que José Carlos Ruiz un día andaba en la calle y de repente alguien pasó y le dijo, lo quiero felicitar, pero no sé cómo se llama usted. Y que le dijo José Carlos Ruiz, no, pues felicíteme. Señor Juárez, qué gusto saludarlo, porque José Carlos Ruiz se quedó como la imagen de Benito Juárez. Entonces, ahí, por ejemplo, sí ha habido una correspondencia entre actor y personaje, al grado de que la gente dice, es Juárez. Es o lo que Juárez. ocurrió, esa famosa anécdota de Canoa, de Enrique Lucero, cuando dicen, a ver, préstame la satana para ver si acepto el personaje, y termina dándole su confesión a 3 personas. Y es cuando regresa con Casals, dice, sí, acepto el personaje. Bendito Dios, aceptó el personaje. Sí, tienes toda la razón. Entonces, sí, José Carlos Ruiz decía, la gente dice, me saluda y me dice, señor Benito Juárez, ¿cómo está? Pues bien, gracias. ¿Para qué los desmiento, no? Exacto. Pero claro, esta figura y esto que dice Damián del encarnar, por ejemplo,
el movimiento, el zapatismo. A mí hay una película que me gusta mucho y que es una obra, es un Frankenstein que hizo Mario Hernández, que se llama Zapata en Chinameca. Ah, sí. Cómo no. En primera, es una obra no oficialmente adaptación de La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, pero por otro lado es la historia de este zapatista que está muriendo, que es José Carlos Ruiz, y que aprovecharon para tomar escenas del Casals, del Zapata de Casals. Entonces por eso digo que es un Frankenstein, es una película que toma retazos de otra película que dice el productor, que es Antonio Aguilar, a mí me vale madre y yo la voy a volver a usar porque no me gustó cómo quedó. Pero es muy interesante cómo Mario Hernández sí le logra dar un cierto sentido crítico a la película, porque ese zapatista que está muriendo rodeado de una familia de cuervos, que está esperando que el hombre muera para repartirse sus bienes, finalmente traicionó los ideales del zapatismo. Entonces Mario Hernández elige estos momentos del Zapata de Casals, donde el personaje habla de los valores del movimiento y lo contrasta con este personaje que en el trance de la muerte, a través de un monólogo interno, va diciendo, pues sí, yo traicioné todos esos ideales, empecé de esta forma y terminé resultando un acaudalado, algo que el general hubiera desde luego desaprobado, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que películas como Zapata en Chinameca, que mueve esa parte del zapatismo de este lado, o El compadre Mendoza, donde, pues bueno, desde el cuento de Mauricio Magdaleno quería tratar la historia de Zapata, pero estamos en 1929 cuando escribe el cuento. Unos años después. No se puede, no hay forma. De hecho, este cuento él lo escribe en el exilio en España, porque él se había tenido que exiliar con todos los vasconcelistas. Entonces, ese cuento, pues de manera oblicua, la suerte del general Felipe Nieto es la suerte del general Zapata. Va a ser traicionado, va a morir de una forma muy similar a la de Zapata. Traicionado no como en Chinameca, pero sí en otro sentido. Y finalmente, esos son los valores del movimiento que, si nos vamos extendiendo a la historia del cine mexicano, pues llegamos a los últimos zapatistas, ¿no? Donde los protagonistas que quedan vivos en el año 99, cuando Luciano hace ese trabajo estupendo y que incluso uno de ellos muere en pantalla, que es una escena verdaderamente terrible, pero bueno, finalmente el tiempo se le acaba y el tiempo se está acabando para que estos personajes que siguieron ese movimiento y esa ideología y esa concepción del mundo, se nos fueron todos ya. Entonces también creo que el documental de Luciano es pues esa orfandad que nos va a quedar en términos ideológicos y de lucha social, ¿no? Yéndose los últimos zapatistas, ¿quién va a seguir en eso? Y no solo eso, ¿no? Sino quién sigue. Y bueno, en el caso del personaje de José Carlos Ruiz, es acaudalado, pero que la realidad, que es lo que demuestra el documental, es completamente diferente, ¿no? Claro. Sí, pero aquí hay una cuestión que podríamos discutir y que tiene que ver con dos cuestiones. Una, propiamente el cine, ¿no? Es que si tú viste Zapata, Emiliano Zapata, volver a ver las mismas escenas, ¿no? En Zapata en Chinameca, visualmente es como, ya lo vi, ¿no? Ya la vi la mitad de la película. Sí, ¿no? Sí. Y luego a ver si entramos a esta cuestión sobre Mario Hernández, sobre el papel de los historiadores en el cine. De los padres, claro. ¿no? Pero este asunto sobre la crítica al sistema surgido de la revolución, ¿no? No sé si en el cine es como muy tardío, hacia los años 80, ¿no? Esta película. Sí, 88. Ya de un régimen que se está agotando y como bien dices, antes no hubiera podido hacerse esa crítica, ¿no? Por lo poderoso que es el régimen. En 29 está surgiendo, entre otras cosas, el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI. Entonces, que está amarrando la hegemonía del poder, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy tardía en términos como del cine, de la revolución, y un poco explico esto, pero luego resulta que Carlos Salinas, que va a ser el presidente tan cuestionado, a su hijo le pone Emiliano, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, el régimen se va a acabar, ¿no? El régimen de la revolución se acaba ya con Miguel de la Madrid y con Salinas ya está, le dan la cuestión, que es otro asunto esto de la caída del régimen, pero tiene que ver con el cine y con la revolución. Y como bien dices, el asunto con los últimos zapatistas, que no es una ficción, sino que es un documental, es exactamente, retrata descarnadamente la cuestión sobre qué sucede con
los ideales de la revolución y con las personas que hicieron la revolución. Claro. Platicaba con Saúl haciendo la analogía sobre este libro tan famoso de Miguel León Portilla de La visión de los vencidos, que el hit está exactamente en eso, ¿no? En darle la voz a los que no ganaron, ¿no? Claro. Y entonces este documental tiene ese mérito, pues, ¿no? De dar voz a los que no tenían voz, ¿no? Y que fueron a calles durante tanto tiempo y que, como bien mencionas, tristemente dice después de ellos, ¿quién? ¿No? Claro. Que es lo que en los zapatos de Zapata, vuelvo para allá, es como darle este giro de, bueno, ok, no quedaron, pero sigue la esencia, ¿no? Y te lo demuestran, bueno, este viaje que hace por el Metro Zapata, Claro. este viaje que hace con los chavos que están hip hopeando, ¿no? Todos los mercados, los lugares que ¿cuándo es el documental? Del 2002, 2003, sí, 2002, más o ¿no? menos. De cómo está Chinameca en ese entonces, ¿no? De Sí. cómo está Morelos, cómo ha evolucionado después de, y el mito de Zapata, ¿no? Porque esta animación de Zapata hecho calavera de posada caminando en el desierto, pues eso es lo que nos queda, ¿no? Y claro. ¡Qué horror! Porque si eso es lo que nos queda de Zapata, pues sí. entiendo por qué hay tanta figura hacia Villa. Claro que sí. Ahora hay otra película importantísima que es Enamorada, del Indio Fernández, donde claro, por supuesto. se toca el zapatismo, por supuesto. pero nunca se le menciona. ¿Cierto? Es decir, el general Juan José Reyes, o José Juan Reyes, que es Pedro Armendáriz, que trata de domar a la bravía Beatriz Peñafiel, que es María Félix. Casi de somellera. En el pueblo de Cholula, toman Cholula, y bueno, viene este enfrentamiento que, pues si bien el Indio Fernández se fusila felizmente la fierecilla domada de Shakespeare, también hay un relato muy importante de que esa historia de amor genera un conflicto de clases, esta cachetada que le pone Pedro Armendáriz a María en las escalinatas de la Catedral de Cholula, cuando ella le dice mujerzuelas a las soldaderas, y que entonces Pedro Armendáriz se le planta enfrente y le dice, déjeme decirle que si esas mujeres son soldaderas, no es ni por culpa de ellas ni por mérito de usted. Ahora yo le pregunto, si usted estuviera en la situación de esas mujeres, ¿qué mujer sería? ¿Una soldadera o una mujerzuela? Y ella lo abofetea y entonces él le regresa la bofetada. Llega el cura, que es el mejor amigo de infancia del general, y le dice, no seas así, pégale un hombre, y ¡pum! Le suena también a Fernando Fernández. Pero todo eso genera una discusión que a través de la historia de amor el Indio Fernández plantea. O sea, estamos hablando de un revolucionario, pero un revolucionario con ideales, con una conciencia social muy extraña para su época, o para este sentido de lo salvaje que fue la revolución. Hay un gran momento en la película donde en sus oficinas el sacerdote que interpreta a Fernando Fernández tiene un cuadro de la adoración de los reyes, de Nicolás Rodríguez Juárez. Y entonces él se avienta todo un discurso de estos discursos que escribía el Indio Fernández y que Mauricio Magdaleno le decía, Emilio, paras la película, si sueltas otro discurso sobre Juárez, sobre los niños héroes, paras la película. Y el Indio sacaba pistola, entonces bueno, haz lo que quieras. Pero entonces en ese discurso él habla y dice, velos ahí, son los poderosos rindiéndose ante un niño, que significa la paz, el amor, la bondad. Luego eso él se lo cuenta Fernando Fernández se lo cuenta a María Félix, y Beatriz como que dice, bueno, ya me cae mejor, ¿no? Que sí. Y luego después de esa serenata donde le lleva a los Calavera a cantarle la malagueña, nada más María Félix, todo el público cae con Pedro Armendáriz. Por eso es que nadie dice nada cuando va ella detrás de su caballo, el otro a caballo, el otro caminando atrás con pasitos. Matilde Landeta, algún día hablamos de ese final y Matilde estaba ofendida. Claro, por supuesto. Pero ¿cómo va agarrada del caballo abajo? Ese Indio Fernández, pues sí, Matilde, pero pues son los tiempos. Ahora, lo cierto que es que Enamorada, planteándose dentro del zapatismo, le da al general revolucionario una visión muy interesante del mundo y de la sociedad y de las cosas. Entonces, dentro de lo comercial y todo lo que es la película, como que el Indio Fernández sí pudo haber hecho la película con villistas, pero la filma con zapatistas porque sabe que tienen todo ese contexto de filosofía, de todo. Acuérdense que un movimiento es muy peligroso si hay una filosofía detrás. Ahí es cuando los movimientos se vuelven peligrosos. Sí, y entonces aquí la había. Sí, no solo la ideología, sino porque tenía un porqué, ¿no? El discurso cuando está hablando con él y que le dice, a ver, vamos a ver cómo son las cosas, ¿no? Lo que son las revoluciones. Pero sobre todo, a ver,
ustedes, le habla Fernando Fernández, le habla al clero, le dice, ustedes tendrían que haber seguido la labor de los misioneros del siglo XVI y se hicieron güeyes, ya no la continuaron. Dice, y te recuerdo que algunos grandes generales fueron sacerdotes primero. O sea, finalmente también el indio por ahí le está pegando al clero mexicano diciéndoles, a ver, muévanse, también hagan algo, no se queden en sus laureles, ¿no? Es muy interesante que dentro de que es una película que todo mundo recuerda por la escena de los chamorros y por la serenata de los Calavera y todo esto, y ese final hiper machista, pero dentro del universo del Indio Fernández súper lógico, de ella convertida en soldadera, agarrada del caballo de su hombre, caminando en el campo de batalla, dentro de que es época de oro y dentro de que era María Félix y Pedro Armendáriz, hay toda esa crítica que hace el indio al clero, al sistema, a las clases sociales, a que finalmente la revolución no es solamente cambiar un régimen de gobierno, un régimen de poder, es cambiar la visión de la sociedad mexicana. Eso es bien interesante en Enamorada. Sí. Pero se queda, entonces las ficciones son mejores que la realidad, digamos, ¿no? El compadre Mendoza, ¿no? Enamorada, sí, claro. ¿no? Porque se hacen al hecho histórico, ¿no? Se acercan de alguna manera sin nombrarlos. Claro. ¿no? Y eso es como muy interesante, porque cuando han querido acercarse a la cuestión histórica, hay un menjurje ahí, se mezclan personajes, situaciones, tiempos, ¿no? Que uno que conoce la historia dice, pues no fue así, pero deberíamos abandonar también los historiadores ese papel de censores, ¿no? De no está mal, ¿no? Porque no fue así. Pero resulta evidente, pues, ¿no? O sea, claro. en las películas. Y entonces la ficción resulta como mejor que los hechos pasados, ¿no? Que la historia misma, ¿no? Y ahí quisiera... que a mí como historiador me llama mucho la atención de, no solamente en Zapata, sino en general en las películas de corte histórico, no se consulta a los historiadores. No, para nada. No, exacto. Entonces, a mí me causa mucha curiosidad, ¿no? Pues, ¿por qué no lo hacen, no? Porque el productor le ha de decir, oye, quiero consultar a Damián para esta película. No, yo quiero vender boletos. Sí. ¿O cuánto nos va a costar? Yo quiero vender boletos. O sea, si me metes un historiador que me diga, es que Zapata se jalaba el bigote del lado derecho y no del lado izquierdo, ¿a quién le importa? Yo quiero vender boletos. Yo quiero, así, ¿te acuerdas de Bienvenido, Welcome? ¿Cómo no? Yo quiero encueradas, madrazos, chingadazos, y tú me sales con cine de calidad, ¿no? Bueno, pues es eso. O sea, por eso a los historiadores, pero en todo, Damián. Sí. O sea, Amadeus es una película que si tú la ves con un mozartiano, se empieza a azotar en el piso del coraje. Es que ese tema no lo había compuesto Mozart en ese momento. Pues sí, pero para la ficción funciona. Sí. Cosa que es tan curiosa porque, y también lo comentábamos, ¿no? En Estados Unidos, pues hay un área específica. Por eso es que las películas cuando se tratan de época, ¿no? Y comentábamos muy buenos ejemplos, ¿no? JFK, comentábamos todo lo que tiene que ver con su revolución, lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil están muy bien documentados, ¿no? Desde las temáticas, los hechos, hasta el entorno, la recreación, ¿no? Y entonces, tipo, ¿no? El que sí causa un poco de, al menos a mí, un poco de conflicto, ¿no? Que si somos un país, y no es por maciosar, quiero aclarar, si somos un país con una historia tan rica, y nuevamente, perdónenme, señores estadounidenses, con más milenio que los gringos mismos como pueblo, deberíamos tener en la industria un área, a lo mejor ajena a IMCINE, pero al menos un área en la que dijera, oiga, pues alzo la mano, si van a hacer algo de Apocalipto, bueno, pues consúltenme a mí. Si voy a hacer algo de héroes de Ricardo Arnaiz, bueno, pues consúltenme a mí en lugar de otra persona que no es especialista en esa área, sino en esta. Como que buscarle, pero, pues sí, costos. Yo creo que la primera es costos. ¿Para qué le pago si le puedo decir al guionista, échatelo como tú? El productor lo que no quiere es gastar. Exactamente. ¿no? Es la idea. Ahora, por ejemplo, también abrir la oportunidad a nuevas personalidades. Por ejemplo, Belisario Domínguez tiene una película que es Cuartelazo, de Alberto Isaac. Guita Shifter hizo esta muy padre película sobre Melchor Ocampo, que es Huérfanos. Huérfanos, sí es cierto.
Pero, ¿y todos los demás? Todos los demás. O sea, ¿dónde está, Ujú. ¿dónde está Manuel Miramón? Ujú. ¿Dónde está, no sé, el propio Porfirio Díaz? No tiene una película. Porque es el malo de la Porque de la es el historia. malo. Sí, Pero, malo. pero también a la gente le gustan los malos. No, los malos No, son entonces- más cuando dices, te vas a ir Sí. al infierno, ¿no? Dices, ay, me voy a encontrar con toda la gente más divertida, ¿no? Claro. Más interesante, ¿no? Claro, entonces, Ujú. ¿por qué no hay película de Porfirio Díaz? De los niños héroes hay una, El cementerio de las águilas, Ujú. pero no hay Ah, más. la de Ricardo Arnáiz, hombre, no me lo dejes. Ah, bueno, sí, claro, Sí, claro. sí. Sí, claro. No sé, del propio Juárez está el joven Juárez, El joven aquellos Juárez. años, Ujú. y that's it. Ujú. O sea, ¿por qué no se abre a otras ideas, no? Entonces son como películas a cuentagotas. La propia Independencia ya se abandonó. Se tocó Claro. en el Bicentenario Ujú. y se Que abandonó es- por que se hizo completo. Morelos y el verdadero Morelos, Hidalgo. el Hidalgo de Toño Serrano, que a mí Ujú. me fascina, el Y- Morelos de Toño Serrano. Creo que Iba a ver El Guerrero también de Toño Serrano, pero ya no les alcanzó. Ah, bueno, el está la de dinero. Morelos. La de Morelos Está con la de Dagoberto, Morelos. padrísima. Está la de Gertrudis Bocanegra. De Ernesto Medina. Ernesto Medina. Bueno, era de Ofelia Medina. Creo pero- que ya. Sí, y ya. Digo, si alguien se acuerda de otra, El por grito favor. de Dolores que Ah, se bueno, perdió, claro, la claro, de Claro, 1910. tienes toda la razón. La Virgen que forjó una patria. Ahí Así está es. A mí don, me encanta don esa Julio película, me Villarreal fascina como esa Miguel Hidalgo. Ey. No hay, Y ya. sí, de independencia no hay. Y a la efectivamente. revolución no le va tampoco tan bien, ¿eh? O sea, Zapata Digo, ya habrá una vimos diferencia que, ¿no? mínima, pero sí la hay, pues. Villas hay un montón. Ah, No bueno. hay película de Madero, no hay película de Carranza, no hay película de por ejemplo, déjame ver qué otro, pensando en la revolución, la saga de Quintana Roo, la saga de Carrillo Puerto. Lo Como más- tú dices, hay una enorme cantidad de historias de contar. Lo más cercano a la Sí. casta divina, ¿no? Pero. Pero pues son los malos. Ahí es el Son los lado de malos. los malos. Pero ¿no? ¿sabes qué? Yo insistiría en esto Sí. que les planteaba al principio, de esas historias ya que sin entrar ya sabemos de lo que va a ser, ¿no? Ujú. Entonces, Hidalgo, que son grandes personajes, ¿no? Sí. Pero es una historia que ya conoces, ¿no? O bueno, Ujú. que crees conocer también además, También. ¿no? Más bien. Porque la hemos visto mal visto en las escuelas, ¿no? A la gente no le gusta la historia y el cine creo que es una buena herramienta para acercarlos, Ujú. sin que necesariamente les enseñe historia, pues, ¿no? Sin que sea la estampita de la monografía. Claro. Y hay otros episodios como tangenciales a ciertos periodos que pudieran ser, a mí me parece que como útiles para meterse al cine, ¿no? La de escena eh, trágica, por ejemplo. La de escena trágica. Ujú. Ujú. Porque sí lo hace la literatura, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí. Desde, Ujú. bueno, los de abajo, ¿no? la novela de la revolución. de Azuelas, ¿no? Y que después se hizo película. Dos con- películas. dos de hecho. versiones. Dos ¿no? versiones. Ajá. O sea, no una, dos. ¿no? Dos. Sí, ¿no? La Entonces, segunda muy mala, por cierto. Sí. ¿cómo es que sí hay como Perdón, IMCINE, pero pues es que la verdad. No, pues era con la cine, cuestión ni siquiera el- bueno, sí, de cómo sí hay como elementos, ¿no? Y que sí se pueden hacer, Claro. bueno, en este caso desde la literatura que ha tratado muchísimo La sombra del revolución. caudillo. Bueno, ¿no? Que estuvo enlatada también 30 añitos, ¿no? ¿no? Las fibras sensibles Más del sensibles. poder, ¿no? Ujú. Pero Del una vez que lo caudillismo. ves dices, de verdad por esto ¿no? ¿A qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿no? caray? Pero en fin, pues sí creo que en general la historia de México, como bien dice Saúl, es como merecería un mayor espacio y Claro. una apuesta por acercarse a la historia, pues, ¿no? Me parece. También la Guerra Cristera no pasan de 5 películas. Ah, sí. Y ese Y tema ese es. sí, uf. pero es que es muy sensible. Bueno, Sí, era, claro. era muy sensible, pues, ¿no? Sigue Y ahorita ya no. Yo Bueno, creo que sí. entre las patas de los caballos, Ujú. que también es de una novela y que fue llevada al cine con Jorge Luque, Ah, la Guerra Santa. ¿no? La de Ah, Taboada. claro. Ajá. Que La Guerra que es Santa. un pasaje muy controvertido y que me parece que está basado en la novela, muy bien llevado al cine, ¿no? O sea, si me preguntaban, Ujú. ¿así fue la Guerra Cristera desde la historia? Yo diría que sí, Sí. ¿no? En términos de lo que sucedió, los personajes, el desenlace, ¿no? Es como también me parece de los pocos casos me parece afortunados en donde la literatura, la historia y el cine se conjugan de una gran Claro. manera, ¿no? Claro. Pero no veo muchos más tampoco, como bien dices, ¿no? Ujú. No, efectivamente. Y bueno, regresando al tema que nos compete, ¿no? Que es lo de Zapata, que al final, pues, caemos en lo mismo, ¿no? De la forma en la que la figura es retratada, la forma que es, más que retratada, tratada.
¿no? Algunos dicen de forma irrespetuosa, ¿no? Otros dicen de forma simplona, pero que al final pues nos debe llevar a algo, ¿no? O sea, nos tiene que dejar algo, sobre todo, y yo creo que actualmente, ¿no? Por la forma en la que ustedes que son académicos me lo podrán decir, cómo es que actualmente es que no quiero sonar como abuelito, o sea, la juventud, los muchachos, el acercamiento a la historia, pues, que no llegue por TikTok, ¿no? Que no llegue por eso, sino que haya algo que realmente los haga poder identificarse a un mensaje que en estos tiempos, en el 2026, necesitamos reconocer dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. O sea, ¿por qué de pronto sentimos que se está torciendo, aunque nos están diciendo que vamos bien, cuando realmente las cosas no van tan bien? Entonces hay que como que voltear hacia atrás la historia. ¿Y quiénes fueron esos que alzaron la voz, ¿no? Entonces, a manera de pues es que este tema da para mucho, pero tenemos ya que entrar en las conclusiones, como de concluir nuestros 15 minutos de conclusiones. Vámonos. José Antonio. Bueno, el cine es una gran herramienta para poder precisamente ir afianzando ese conocimiento y esa conciencia de qué somos como mexicanos, cómo ha sido nuestra historia, cómo nos ha ido al paso del tiempo y cómo nos está yendo ahorita. Estas películas que les mencionamos a los amigos, pues anótenlas, a ver, La Virgen que forjó una patria, Chico Grande, Cuartelazo, El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa, porque ahí tenemos una parte importantísima que es nuestra identidad cinematográfica y cómo, sí, dependiendo de cómo se fue construyendo la narrativa de esa nación que surge después de la Revolución y que respondió a muchos intereses. Hay que mencionar también brevísimamente la censura que sufrieron muchas de estas películas. Es decir, las películas de Fernando de Fuentes de los años 30 no le cayeron muy bien al gobierno en turno. La Sombra del Caudillo se aventó 30 años enlatada. Muchas películas no pasaron digamos, el reglamento de la Dirección de Cinematografía porque eran consideradas demasiado críticas. Bueno, vámonos a otro tema de una historia mucho más contemporánea, el 68. Claro. Durante décadas el grito, el documental de los chavos de la Escuela de Cine de la UNAM, se podía ver solamente en la UNAM, no podía salir de ahí. Rojo Amanecer, tú sabes qué pasó con Rojo Amanecer para que pudieran hacer. Entonces, entre censuras, entre un público que nunca se conectó con la historia o que dice, yo historia ya la aprendí en la primaria, muchas gracias, no quiero saber nada. Creo que ahí podemos encontrar esa identidad. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de acercar a los jóvenes a Fernando de Fuentes, a Alberto Isaac, a Felipe Casals, a todos estos directores que tuvieron esa mirada crítica, a un Toño Serrano que dice... No quiero contar la historia de Miguel Hidalgo en el grito de independencia porque no me importa, pero resulta que fue un cuate pachanguero, mujeriego, admirador del teatro. También eso es importante, o sea, no solamente enamorarte de la figura de Miguel Hidalgo porque dicen en la mañanera que es el padre de la patria, sino que te admires que finalmente era un hombre como cualquier otro, que le tocó liderar un movimiento de independencia que pues él prendió la mecha, hizo cosas buenas, hizo cosas malas, era contradictorio como ser humano. Entonces, a través de todas estas películas que hoy mencionamos, hay identidad, hay personajes, hay historia, hay visiones críticas, también se van a topar un chorro de visiones folclóricas e intrascendentes, pero también vale la pena verlas para conocerlas, ¿no? O sea, esos Panchos Villa de Pedro Armendáriz, que no sirven para nada, pero, ¿no? Y además lo ves que, a ver, cuando la Valentina es Elsa Aguirre, pues se agradece. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, bueno, también hay que conocer ese cine y luego ya te clavas en Reed, México Insurgente y el mensaje de Paul Leduc. Bueno, ya clávate en eso, pero hay que ver esas dos visiones, hay que entendernos como mexicanos, ver este cine y ahí encontrar esa identidad. Y para mí, Saúl, y tú me has oído decirlo muchas veces, el cine es una llave. Totalmente. El cine es una llave. Tú quieres abrir la llave de ese tema, abre la película, vela, y entonces te puedes meter a los libros, a las otras películas, a documentales, a todo, y vas armando ya alrededor toda un berenjenal intelectual, ideológico y cultural tuyo, propio, ¿no? El cine es una gran llave. En todos los países del mundo
Para enseñar historia se usa el cine. En México, la historia de México sigue siendo absolutamente desconocida para los estudiantes, porque la escuela no considera el cine como una herramienta educativa y eso es un gran, gran error. Así que bueno, ahí está la identidad, ahí está todo. En los años 80 del siglo pasado hubo un movimiento, digamos, académico que se llamó revisionismo histórico, ¿no? Que era poner como en duda la historia nacional. Y de ahí salieron cosas como interesantes que tienen que ver con otras cosas como la vida cotidiana, ¿no? Esto de humanizar a los personajes históricos, ¿no? Etcétera. Y ahí hay como muchos elementos nuevos que podrían ser retomados no solamente para el cine, sino para muchas otras cosas, ¿no? Luego, el cine es evidentemente un elemento no sé si crea necesariamente o apoya el nacionalismo, ¿no? Pero habría que preguntarnos si la historia que hoy hay está reflejada en el cine o cuál sería el balance de las películas sobre historia que hay actualmente, no sé, en los últimos 20 años o en los últimos 15 años, no sé, y un poco ver cómo está retratada la historia, ¿no? A ver si es cierto que estamos a la par de este revisionismo histórico con estos nuevos personajes, con sus nuevas características, y creo que serían muy útil para lo que dices de ver la historia como una herramienta para la enseñanza, ¿no? Podría ser, ¿no? Y bueno, al final, que valdría la pena acercarse, bueno, que no sé a quién se le pida, ¿no? Que se acerque a la historia, a los productores, a los directores, sí, ¿no? a ellos. Que se acerquen a la historia y que hagan otra película de Zapata. Claro. Pues es una buena iniciativa para el IMCINE. Pues el IMCINE tendría que hacerlo. Sí, tendría que buscar la fecha, ¿no? Como los 125 años, los 100, no sé. Pero eso, sabes que las cuestiones oficiales te amarran, ¿no? Totalmente. A que hagas una versión políticamente correcta, ¿no? Claro. Y como dices, ya no queremos ver al Hidalgo de, ¿no? Al prócer, como decía Mafalda, qué equilibrados eran estos próceres que sí, nos iban para atrás nunca. Pero en este año estamos conmemorando 100 años del inicio de la Guerra Cristera. Creo que sería un buen momento para hacer una película. Pero si están en contra de la derecha, o sea, ¿quién se va a aventar el tiro, ¿no? De hacer una película sobre los cristeros. Sí, no, totalmente. No, sobre todo más allá de eso, para quitarnos la imagen de la cristiana. Por favor, qué cosa tan espantosa fue. Sí, no. Pero en fin, pues bueno, nos tenemos que ir. Ya se terminó este tema. No se ha terminado, se terminó el tiempo. Bueno, sí, tienes toda la razón. Este tema no se termina. Yo rescato algo de Cristiada. Eva Longoria. De acuerdo. Siempre será rescatable en todo contexto. De acuerdo, sí. Okay, ya Ojalá las cristeras hubieran sido así. No, bueno, imagínate. Ganan la guerra. Ganan la guerra, sí, totalmente. Pues esto fue el tema de mi general Zapata en el cine. Bien. Efectivamente, aquí la forma en la que ustedes, como escuchas, tienen que sacar las conclusiones, pues es efectivamente, como bien dice José Antonio, como llega también a decir Damián, pues hay que acercarse, ¿no? Hay que perderle el miedo, porque si estamos tan acostumbrados a ver películas que tienen que ver con historia de otros países, teniendo la nuestra propia, ¿no? Como yo siempre he dicho, México no le pide nada a ninguna cinematografía del mundo. Nosotros tenemos temas para aventar para arriba y bien tratados, ¿no? Eso de que no veo el cine mexicano porque es chafa, es como... es una forma muy terrible de reducir más de 100 años de la historia del cine en México. Y entonces hay que darse esa oportunidad, ¿no? Hay que los títulos que hemos mencionado, hay que verlos para crear los contextos, ¿no? Para saber hacia dónde vamos, hacia dónde estamos parados. Si desapareciéramos todos los seres humanos del planeta y llegan extraterrestres y quieren conocernos, pues se acercan al cine. O sea, es la forma más fácil y más ligera de poder incluso sacar propias conclusiones, que es lo que le estamos pidiendo a ustedes en este momento, ¿no? Entonces, sí, el tema de Zapata no se ha acabado, es un tema que va a continuar hasta la siguiente que alguien se atreva a tocarlo, y entonces ya nos volveremos a juntar, seguiremos platicando de esto. Y bueno, mientras tanto, pues yo creo que este tema, con estos invitados, yo creo que no me puedo imaginar una mejor forma de cerrar temporada, de cerrar estos 12 episodios que hemos tenido en Cine en Contexto, que por cierto... Si ustedes quieren ver lo que se hizo, pueden entrar al canal de YouTube, que está en Distrito Cultura, y ahí están absolutamente los 12. También pueden escucharnos como podcast en Spotify
y en Amazon Music, y ahí los vamos a encontrar. Pero específicamente de Zapata en el cine, yo estoy más que feliz de haber contado contigo, José Antonio. Gracias, maestro. De Muchas haber gracias. contado contigo, Damián. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias. Y pues, nada, nos vemos en unos meses. Nos vemos en unas 4, 8 semanas más o menos. Ya estaremos regresando con la segunda temporada. Gracias que nos acompañaron durante todo este tiempo. De corazón se los digo. Y de corazón les digo, nos vemos en el siguiente episodio.